Los dioses malvados descendieron, hundiendo al mundo en el apocalipsis y el caos, mientras los humanos se convertían en zombies, como siempre. El protagonista fue traicionado por su novia y su mejor amigo, pero de alguna manera regresó mágicamente en el tiempo para cambiarlo todo. Además de esto, obtuvo el poder de controlar las llamas y el acceso a una prisión de dioses malvados, donde el tiempo se detiene. En este lugar, puede almacenar alimentos sin preocuparse de que se echen a perder, e incluso mantener animales y cautivos sin miedo a que escapen o mueran de hambre. Descubramos cómo empezó todo. La luna de sangre se alzó sobre la ciudad en ruinas. En los escombros de la metrópolis devastada, Zen, el protagonista, estaba golpeado, ensangrentado y roto. A lo lejos, los demonios causaban estragos sin una pizca de piedad por la población. Sus enormes zancadas y extremidades poderosas destruían rascacielos como si fueran de papel. Bajo el mando del demonio había un ejército de zombies, monstruos no muertos hambrientos de carne humana. Los pocos sobrevivientes intentaban huir, aferrándose desesperadamente a una esperanza inexistente. Zen fue pisoteado y pateado continuamente mientras estaba en el suelo. Una bruja se rió de su desgracia y comenzó a rociar su cuerpo herido con gasolina, cubriéndolo por completo. La bruja y un villano encapuchado se despidieron sarcásticamente, haciendo alarde del tesoro que le habían robado. El villano había arrebatado lo más preciado que Zen poseía, la muestra de los 6 grandes infiernos. Mientras la gasolina ardía en sus heridas abiertas, Zen solo podía pensar en su hermana pequeña, desaparecida. El villano invocó el poder de un monstruoso oso que llevaba los cráneos de sus víctimas como collar. Con desdén, confesó que la adorable hermana de Zen había sido arrastrada a su destino por ser una molestia. Aunque lleno de furia, Zen no tenía fuerzas para levantarse, mucho menos para luchar. Los sobrevivientes cercanos admiraban al villano, conocido como Su-Jun, el usuario de habilidades más fuerte bendecido por los dioses. Al irse, Su-Jun dejó a Zen un regalo de despedida, un encendedor encendido para quemarlo vivo. Mientras el demonio gigante continuaba su avance destructivo, fue confrontado por el oso invocado. La batalla entre ambos era titánica. Al mismo tiempo, el cuerpo de Zen fue devorado por las llamas. Con cada segundo de dolor agonizante, deseaba desesperadamente una segunda oportunidad. Juró que si existía otra vida, no dejaría que aquellos que lo traicionaron se salieran con la suya. Alimentado por el odio y el sufrimiento, su ojo derecho comenzó a arder con un fuego sobrenatural. Entonces, escuchó una voz juguetona que le concedía su deseo. Su ritmo cardíaco disminuyó, y con un último latido, el tiempo se invirtió. El poder de las llamas se fusionó con su ojo, y tanto el dolor físico como el emocional quedaron grabados en su alma. Zen despertó de golpe, empapado en sudor, en la comodidad de su propia cama. Todo parecía una larga y febril pesadilla. Las heridas y quemaduras habían desaparecido. ¿Podría haber sido real la voz que escuchó al borde de la muerte? Agitado, rebuscó en su cama y encontró su teléfono. La fecha mostraba 1 de julio de 2028, 3 días antes de que comenzara el apocalipsis. Se vistió apresuradamente y corrió al baño para despejar su mente. Todo parecía normal. Saludable, incluso. La única diferencia era el cambio en su ojo derecho, ahora de un color dorado pálido, resultado de la semilla de fuego que se había incrustado en él al ser quemado vivo. Zen rápidamente se adaptó a la situación. Se puso un traje y salió de su casa. Observó su vecindario, que aunque no era el más bonito, sabía que dentro de 3 días se vería mucho peor. El apocalipsis llegaría y convertiría a muchos humanos en zombies, junto con el descenso de los dioses extraños. Algunos humanos despertarían poderes, pero la resistencia se convertiría en ciudades feudales invadidas por demonios, donde los pocos sobrevivientes lucharían por recursos limitados. Su novia, la bruja Ruolan, y su mejor amigo, el traidor Si-Jun, lo traicionarían sin dudarlo. Justo en ese momento, Ruolan lo llamó. Zen tomó el teléfono y escuchó la voz estridente de la bruja al instante. Lo criticó por no responder de inmediato y le preguntó si estaba intentando romper con ella. En el pasado, Zen habría tratado desesperadamente de calmarla. Pero esta vez, simplemente respondió, claro. La bruja, confundida, esperaba que Zen suplicara perdón como un cachorro. Después de todo, Zen se decidió y finalmente rompió con la bruja. Estaba cansado de sus conspiraciones y ya no quería ser un sirviente glorificado. Colgó y guardó su teléfono en el bolsillo, obteniendo algo parecido a la paz. Zen sabía que tenía que darse prisa y ocuparse de los asuntos con su tiempo limitado. En la casa de Ruolan, ella arrojó su teléfono con furia tras ser colgada. Antes de que pudiera comenzar a maldecir a Xian, ese perro suyo había tenido el descaro de colgarle y bloquearla tan rápido que apenas pudo reaccionar. Su-Jun, a su lado, acababa de terminar una ronda de Smashing Peace y le preguntó si Xiayan finalmente había descubierto su pequeña aventura. Eso no debería ser posible, pensaba Ruolan, tenía al perdedor con correa y nunca desobedecía sus órdenes ni sus exigencias. Su-Jun solo se rió.
No le importaba en lo más mínimo, estaba más preocupado por un mensaje de su padre acerca de recolectar unas reliquias familiares antiguas llenas de energía espiritual, pues algo grande podría suceder pronto. Roland recordó que su perdedor de novio alguna vez mencionó una reliquia familiar y también que ese feo artefacto de siglos de antigüedad era actualmente propiedad de la hermana de Xian. Convencida de que Xian eventualmente volvería a ella suplicando perdón, Roland solo esperaría ese momento para exigir la ficha. Satisfecha por su ingenio, Su-Jun se acomodó sobre la bruja y comenzaron otra ronda de esconder la salchicha. Mientras tanto, Xian se apresuró más de 30 kilómetros en taxi hasta la escuela de su hermana para obtener la ficha, dejando su trabajo a un lado. Xun, su hermana, notó algo raro en sus ojos, pero él se negó a explicarlo, solo le preguntó si confiaba en su hermano mayor. Siempre habían sido increíblemente cercanos, y por supuesto, ella confiaba en él. Si había alguien en quien Xun confiaba ciegamente, era en Xian. Sin más preguntas, comenzó a empacar sus cosas cuando Xian le pidió que lo acompañara. Ella le pidió 2 horas para alistarse, a lo que él accedió sin queja alguna. Lo que más le importaba a Xian era asegurarse de que su hermana estuviera a salvo, y para lograrlo necesitaba esa reliquia familiar. Mientras sostenía la ficha en su palma, recordó a Su-Jun invocando una bestia gigante usando ese objeto oxidado. ¿Cómo había logrado tal hazaña? De repente, la semilla de fuego en su ojo dorado reaccionó y salió disparada, impactando la superficie de la ficha. El calor del fuego derritió la capa oxidada, revelando su verdadera forma. Era un artefacto antiguo conectado al sexto gran infierno. De pronto, Xian fue absorbido por un agujero de gusano, viajando dentro de una dimensión separada creada por la ficha. El portal lo escupió en un reino completamente oscuro. En el centro, una gigantesca torre estaba atada por innumerables cadenas carmesí que se extendían en todas direcciones. A su alrededor, una plétora de monstruos y demonios de diferentes eras lo miraban mientras descendía. A pesar de sus gruñidos y miradas amenazantes, Xian mantuvo la calma. Pero entonces, una tribulación de rayos golpeó la torre, fulminando a los monstruos que osaban intimidarlo. Cada uno de ellos sufrió una dolorosa muerte mientras el poder destructivo los mutilaba sin piedad. En ese momento, Xian sintió una conexión misteriosa con ese poder. La misma voz juguetona que escuchó antes de que el tiempo se invirtiera volvió a sonar, y ante él apareció una criatura humanoide. Se presentó como Sudaji, un hermoso zorro de 9 colas. Sudaji lo saludó respetuosamente, revelando que Xian ahora era el nuevo guardián de la prisión del infierno. Explicó que hace miles de años, el emperador inmortal había reunido a los 12 inmortales para forjar la torre supresora de demonios. El producto final se llamó los 6 grandes infiernos, un lugar donde todo tipo de poderosas bestias y demonios fueron encerrados por sus terribles crímenes. En la torre del castigo sin fin, los prisioneros sufrían el tormento de la quema del alma y el azote constante de relámpagos celestiales día y noche. La ficha que sostenía Xian en su mano era la única llave capaz de abrir la puerta a este temible lugar, por eso Sudaji lo llamó el nuevo guardián. Siendo su primera vez en este sitio, el zorro de 9 colas lo invitó a conocer a los prisioneros y le prometió un informe más detallado sobre el lugar. Intrigado por lo que esto significaba, Xian aceptó la invitación y caminó hasta la imponente puerta, como si no tuviera nada que perder. Apenas cruzó el umbral, fue recibido por violentas ondas de energía que rebotaban en el primer piso. Sudaji le advirtió que tuviera cuidado con esas peligrosas corrientes. Instintivamente, el ojo dorado de Xian se iluminó, invocando una llama consciente que lo protegió de la energía maligna. Impresionada por la habilidad de Xian, Sudaji identificó la llama como la semilla del fuego del inframundo, la cual debía ser el catalizador que permitió a Xian reiniciar su vida tras la muerte. También confesó que lo había contactado en el momento de su muerte, debido al profundo vínculo entre el zorro y la familia Xia. Sudaji no soportaba la idea de ver a Xian morir a manos de villanos patéticos. La desesperación y la ira en el momento de su muerte debieron haber despertado la semilla del fuego, y aunque Sudaji apenas tuvo que intervenir, eso explicó muchas incógnitas. Ahora que el apocalipsis se acercaba nuevamente, Xian estaba decidido a no repetir los errores del pasado. Quería hacerlo todo de manera diferente. Ansioso por conocer más sobre la torre, le pidió a Sudaji que liderara el camino. Ella le explicó que el sexto gran infierno estaba dividido en 5 capas y que el acceso a cada una dependía del poder del alma de Xian. Cuanto más alto pudiera ascender, más poderosas serían las criaturas encarceladas que enfrentaría. En ese momento, solo el nivel inferior estaba accesible. Detrás de una celda de la prisión, Xian se encontró con una figura que le resultaba aterradoramente familiar, la misma bestia gigantesca que Su-Jun había invocado y montado en su vida anterior. La curiosidad lo llevó demasiado cerca de la celda, lo que despertó al monstruo, que rugió un grito de guerra. Pero lo que sucedió después lo sorprendió, la bestia monstruosa actuó como una mascota adorable, aparentemente complacida de ver al nuevo guardián. Incluso elogió a Xian por su juventud y prometedor futuro, ofreciendo sus servicios si alguna vez los necesitaba.
El oso negro, desvergonzado, intentó besar a Xian antes de que Sudaji lo pateara por atreverse a acercarse tanto. El zorro bromeó que no quería competencia por la atención del guardián, ya que estos reyes demonios, encarcelados por milenios, ya parecían perros hambrientos de atención. No todos los prisioneros, sin embargo, estaban tan contentos. Un demonio encadenado, con forma de ave, prefirió soportar otros 1000 años de castigo celestial antes que alabar a un guardián que solo confiaba en su ficha. Mientras tanto, los ojos de Xian vagaron por la sala hasta que se posaron en el prisionero vecino del oso negro, un demonio musculoso con alas y un rostro humanoide con pico afilado. Al instante, Xian reconoció al dios del trueno, Legenji, una figura mítica de antiguas historias. Sudaji lo elogió por reconocerlo al instante y explicó que, en este mundo, los monstruos estaban clasificados por niveles de poder, soldados, generales, comandantes, reyes sabios, y más allá. Como Xian solo tenía acceso al nivel más bajo de la torre, solo podía ver prisioneros de nivel general, pero a medida que se fortaleciera, podría enfrentarse a criminales más poderosos. Los prisioneros de los pisos superiores incluso incluían a inmortales de nivel sabio. Sudaji mencionó que, según Lady Noazai, en tiempos antiguos, la torre contenía seres de nivel dios, aunque se habían perdido en las arenas del tiempo. Finalmente, instó a Xian a trabajar duro para ascender de rango y controlar toda la prisión. Xian, abrumado por la magnitud de la tarea, comprendió que la torre era más formidable de lo que jamás había imaginado. Las bestias de nivel general del nivel inferior ya eran lo suficientemente poderosas como para causar destrucción masiva. Los prisioneros de los pisos superiores debían ser, sin duda, monstruos capaces de destruir el mundo. No importa que Abominación estuviera encerrada en la cima, todos serían prisioneros bajo el control del alcaide en el futuro. En el apocalipsis que se avecina, Xian tiene el potencial de convertirse en el más fuerte. Con su minúsculo poder del alma, este es el límite al que puede llegar por ahora. Tendría que absorber mucho más poder del alma para iluminar más habitaciones y ascender. Sudaji también explicó que el poder del alma es diferente de las habilidades despertadas. Las habilidades se pueden fortalecer absorbiendo núcleos de cristal de zombies y mutantes. El poder del alma, en cambio, solo se puede obtener matando dioses. En 3 días, cuando esas deidades desciendan a la tierra, su casa comenzará oficialmente. Antes de erradicar a los dioses, Xian necesita hacer todos los preparativos necesarios. Se encontró en la concurrida calle de antigüedades. En su vida anterior, alguien había tropezado con una cuerda inmortal en uno de los puestos y se convirtió en un poderoso usuario de habilidades. En este punto en el tiempo, el tesoro todavía debería estar a la venta en esta calle. Afortunadamente, la energía que irradia de la exhibición de antigüedades no puede escapar de su semilla de fuego. Casualmente, el jefe de la familia Son y padre de Su-Hun, Son Tian, también estaba vagando por las calles acompañado del Elder Hank, su tasador de antigüedades de confianza. Son Tian vio a Xian mirando los puestos, confundido por el interés del joven en las mercancías. Recordó cómo le había dicho a su hijo que eligiera amigos que fueran útiles de alguna manera, a lo que Su-Hun le aseguró que Xian era solo un tipo tontamente leal y fácil de manipular. Son Tian no le prestó mucha atención al joven y continuó buscando antigüedades valiosas. El Elder Hank le aseguró que con sus ojos perspicaces podrían encontrar un salón decente, aunque lamentó que la mayoría de las antigüedades en exhibición fueran inútiles. Son Tian acababa de regresar de una ceremonia de adoración ancestral, donde soñó que sus antepasados le decían que buscara artefactos antiguos. No sabía para qué, pero decidió intentarlo. De repente, el Elder Hank se iluminó al ver una calabaza atada a la puerta de una de las tiendas de antigüedades. Corrió inmediatamente a tomarla, pero alguien más ya la había conseguido, Xian. El dueño de la tienda se alegró de encontrar otro cliente crédulo al que podría estafar, pero ese cliente crédulo era Xian. El dueño soltó algunas mentiras diciendo que la calabaza era un artefacto de la dinastía Min y fijó el precio en 10.000. Xian retrocedió al escuchar un precio tan alto. Fingiendo inspeccionar la calabaza en busca de daños, argumentó que tenía grietas y estaba atada con una cuerda rota barata. Ofreció pagar un máximo de 100 yenes. El dueño, molesto, le arrebató la calabaza de las manos y le dijo que se largara. En ese momento, el Elder Hank y Son Tian se acercaron para inspeccionar la antigüedad por sí mismos, sin saber que Xian ya había conseguido el verdadero tesoro, la discreta cuerda roja que ataba la calabaza. Nadie habría pensado que esa cuerda sería el tesoro mágico conocido como la cuerda inmortal vinculante. Gracias a su visión de semilla de fuego, Xian pudo detectarlo. Guardó silenciosamente el tesoro en su bolsillo y decidió quedarse para divertirse un poco. En su vida anterior, su hermana menor fue capturada por la familia Son después de robar una ficha, y la usaron como sacrificio de sangre en un ritual retorcido. Esta vez, Xian estaba decidido a hacer que el clan Son pagara. El Elder Hank, al inspeccionar la calabaza, percibió un aura espiritual tenue de origen antiguo. Probablemente sintió el poder residual de la cuerda. Confiando en la visión del anciano, Son Tian preguntó por el precio de la calabaza.
Xian interrumpió ligeramente la conversación y llamó la atención del tío Song con un saludo cortés. Song Tian devolvió el saludo e hizo una pequeña charla, mencionando astutamente la reliquia que Xian tenía y sugiriendo que quería hablar sobre la posibilidad de adquirirla más tarde. En respuesta, Xian, con una voz firme, atrajo la atención de todos insinuando que Song Tian estaba intentando comprar algo muy valioso. Pronto, una multitud de entusiastas de las antigüedades rodeó el puesto, viendo al famoso Elder Hank, el tasador. Las hienas hambrientas rápidamente ofrecieron un precio inicial superior a 10.000 por la calabaza. Song Tian estaba molesto por la guerra de ofertas que se desató, afirmando que él había encontrado el tesoro primero. La oferta subió rápidamente a 20.000. Los entusiastas de las antigüedades elevaron el precio a 50.000 en un abrir y cerrar de ojos, mientras el comerciante fomentaba la guerra de ofertas para llenar sus bolsillos. Al final de la brutal subasta, Song Tian tuvo que pagar 70.000, muy por encima del precio original. Lo que se suponía sería un posible tesoro por solo 10.000, terminó costándole mucho más, gracias al truco de Xian. El joven se quedó para hablar con Song Tian sobre la reliquia familiar. El tío Song se mantuvo civilizado y le pidió al joven ver la ficha. Xian rápidamente la sacó de su bolsillo, pero solo les permitió observarla desde lejos. El Elder Han ya podía intuir que la ficha era un verdadero tesoro y quiso examinarla más de cerca para confirmarlo. Sin embargo, Xian guardó la ficha de nuevo y rechazó la petición. Song Tian intentó apelar a la amistad del joven con su hijo, pidiéndole un favor para su querido tío. No obstante, Xian afirmó que ya no tenía nada que ver con Su Jun y, si no había nada más, pidió permiso para retirarse. Finalmente, Tian ofreció una compensación por solo inspeccionar el artefacto. Xian sacó su teléfono y les mostró su ID de PayPal, pidiendo 10.000 por un minuto de inspección o 50.000 por una revisión completa de 5 minutos. A regañadientes, Song Tian accedió a pagar. Mientras los dos hombres mayores examinaban el artefacto con minuciosidad, Xian ya estaba ocupando su tiempo de manera más productiva, gastando el dinero en suministros. Ordenó una amplia cantidad de agua y comida, sabiendo que podría almacenarlos en la sexta prisión infernal, donde los objetos quedarían preservados. Incluso pidió algunos pollos vivos para aprovechar al máximo el espacio, pensando en su plan a largo plazo. Rápidamente se quedó sin fondos, ya que el dinero realmente se acaba rápido en estos tiempos. Pasados los 5 minutos, Xian preguntó a los dos hombres si deseaban más tiempo de inspección. Song Tian, ya cautivado, expresó su deseo de comprar la ficha. Sin embargo, el precio que Xian estableció fue de 10 millones, lo que borró la alegría de sus rostros. El joven recuperó la ficha y dijo que se trataba de una reliquia familiar que había sido transmitida durante miles de años, y que consideraba que 10 millones era un precio justo. Tras esta declaración, se despidió. El Elder Hank, aunque convencido de que la ficha era auténtica, calculó que su valor real rondaría los 500.000. Creía que podría negociar hasta los 100.000, pero Song Tian optó por no emplear métodos más razonables. El tasador agradeció a Tian por su ayuda y le sugirió que se retirara. No obstante, el despiadado magnate de los negocios tenía otros planes. Llamó a su hijo, Su Jun, y le ordenó reunir a algunos miembros del clan para encontrar a Xian y su hermana. Quería tanto la ficha como a los hermanos en una sola pieza. Ese mocoso se había atrevido a burlarse de él todo el día, y ahora cumpliría con lo que le habían pedido sus antepasados, preparar la sangre de una joven para un sacrificio. Suyan sería la candidata perfecta. Xian ya sabía que Song Tian planeaba una repugnante venganza, y eso era precisamente lo que esperaba. Incluso lamentaba no haber extorsionado más dinero. Apenas estaba comenzando a cobrar las deudas por las transgresiones de la familia Song. El joven fue directo al dormitorio de su hermana menor, encontrándola afuera ya empacada y lista para partir. Tomó su equipaje y se prepararon para irse a casa por el día. Sin embargo, antes de que pudieran partir, una mujer hermosa, de cabello platinado, llegó corriendo. Se veía despeinada, como si hubiera corrido todo el camino. Era la maestra de Bayensun, la señorita B. Aún tratando de recuperar el aliento, preguntó por qué Suyan había decidido abandonar la escuela tan de repente, sabiendo que había un examen crucial al día siguiente. Xian se presentó y explicó que era él quien estaba sacando a su hermana de la escuela por una licencia temporal. La señorita B protestó, diciendo que Suyan era la mejor estudiante de su clase y que esperaba que Xian, como su guardián, fuera responsable y no presionara el futuro de su hermana. La señorita B creía que Suyan tenía un futuro brillante por delante y que su hermano lo estaba arruinando al retirarla sin una razón válida. La apasionada maestra insistía en que, a menos que la tierra explotara, no había motivo para que Suyan tomara una licencia temporal. Pero rápidamente se dio cuenta de que había cruzado una línea con sus palabras. Pero ella solo estaba preocupada por su apreciada estudiante y se sintió mal por entrometerse en asuntos familiares. Aún así, insistió en que Xiun continuara con su educación.
Xiun se lo tomó bastante bien y agradeció a la señorita B por cuidar los mejores intereses de su hermana. Como muestra de gratitud, le dio algunos consejos valiosos con un tono serio. Le pidió que se abasteciera de tanta comida, agua, medicinas y armas como fuera posible. Lo más importante, le sugirió que preparara una gran cantidad de analgésicos para ayudarla a sobrellevar los tiempos difíciles que se avecinaban. La señorita B quedó sorprendida por la sombría implicación de sus palabras, como si estuviera diciendo que el mundo realmente acabaría en los próximos días. Quedó aturdida en silencio mientras los hermanos continuaban su camino de regreso a la casa de Xiun. Xiun le preguntó a su hermano mayor cuál era el plan ahora que ella ya estaba con él. Sabía que algo grande estaba por suceder, ya que su hermano llevaba tiempo preparándose. Xiayan admitió que habría cambios drásticos en los próximos días, pero juró protegerla con todas sus fuerzas. Convirtió la ficha en un collar y se lo dio a Xiun, pidiéndole que lo usara. Antes de salir, le pidió que no abriera la puerta a nadie, sin importar qué sucediera. Xiun mantuvo su actitud alegre y prometió a su hermano una comida abundante cuando regresara. La ficha en su cuello le permitiría a Xiayan sentir su ubicación en todo momento. Al salir del ascensor, Xiayan notó que la bruja lo estaba esperando en el vestíbulo. Estaba en una llamada, hablando descaradamente sobre los hermanos con alguien. Al otro lado de la línea, Sun le pedía a Roland que mantuviera ocupado a Xiayan mientras él y sus hombres hacían lo suyo. Al ver a Xiayan, Roland intentó usar su encanto femenino y lo invitó a un refrigerio nocturno con Su-hun, como en los viejos tiempos. Xiayan no quería perder ni un segundo más con ella, así que simplemente la empujó fuera de su camino. Roland, persistente o incapaz de leer la situación, agarró su brazo y le preguntó si realmente estaban separados después de todo lo que habían pasado. Pensó que él solo estaba siendo celoso por algo, así que vino a verlo. Xiayan, harto, la empujó una vez más. Solo pensar en su relación con ella lo enfermaba. Le advirtió que se mantuviera alejada de él de ahora en adelante. Roland, dolida, lo llamó desagradecido, pero sus palabras ya no tenían efecto en él. Xiayan salió del edificio, dejando atrás a la bruja conspiradora. Roland, con su ego destrozado, rápidamente regresó a ser la exigente y oportunista que siempre había sido. Xiayan agitó la escritura de su casa en el aire, diciéndole que la iba a vender. La bruja entró en pánico, ya que había visto esa casa como su futuro hogar una vez que se casaran. Pero Xiayan no solo la vendería, sino que la pondría en el mercado por un precio muy por debajo del valor. Roland no podía entender su comportamiento. Pensó que él estaba enfrentándose por fin a la situación, pero ahora estaba vendiendo la casa que habían dejado sus padres, una propiedad en una ubicación privilegiada que valía al menos 3 millones. Para su sorpresa, Xiayan estaba dispuesto a venderla por solo 1 millón. Roland, desconcertada, pensó que Xiayan debía estar en algún tipo de problema financiero, desesperado por vender la casa para pagar sus deudas. Intentó aprovechar la oportunidad y le ofreció 300,000 por adelantado, prometiendo pagar el resto después. Pero Xiayan rechazó la propuesta. No estaba interesado en planes de pago, quería el millón en efectivo. Roland, desesperada, consideró sus opciones. Sabía que Sun estaba a punto de atacar a los hermanos y que, en su mente, Xiayan estaba prácticamente acabado. Si lograba engañarlo para que firmara la transferencia de la propiedad, la casa sería suya. Finalmente, cedió y aceptó el trato. Lo invitó a la oficina de bienes raíces lo antes posible. Una vez allí, Roland llamó a su madre para obtener el resto del dinero. Le aseguró que el dinero volvería sin problemas. La madre de Roland la criticó duramente por salir con un chico en quiebra y ahora tener que gastar los ahorros familiares para comprar su casa. Roland, a punto de perder la paciencia, casi maldijo a su madre, pero logró mantener la calma. Todavía creía que Xiayan desaparecería pronto y que recuperaría todo su dinero. Xiayan, impaciente, la instó a apresurarse con el pago para que pudieran completar la transferencia de la propiedad. La bruja pensaba que él estaba cayendo directamente en su trampa financiera, pero no sabía que ella estaba cayendo en la de él. Cuando el apocalipsis finalmente descendiera, cada propiedad en el planeta perdería todo su valor. Sin el millón en sus ahorros personales y familiares, Roland no tendría nada, perdiendo su última oportunidad de sobrevivir. La bruja sonreía mientras se completaba el trato, incluso lo invitó a regresar a la casa para celebrar. Esta vez, Xian no rechazó su invitación. Cuando el sol se puso, Su-hun y sus matones caminaron por la parte trasera del edificio residencial, armados y listos. Antes de que Xian regresara, tenían la intención de subir las escaleras y tener una conversación muy profunda con su hermana. Arriba, la pobre Xiun preparaba diligentemente una comida para su hermano, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. El colgante simbólico que llevaba en su cuello comenzó a emitir una energía extraña. Pronto, el grupo de bandidos, liderado por Su-hun, estaba justo frente a la puerta del apartamento. El bastardo Su-hun llamó a la puerta y llamó a Xiun, esperando que la chica le abriera, ya que era amigo de su hermano. Al escuchar el golpe, Xiun fue a la puerta.
Sin embargo, no tenía prisa por abrirla, a pesar de reconocer la voz de Su-Jun. Dijo que su hermano no estaba en casa y le preguntó a Su-Jun por qué estaba allí. Él se rió de su manera habitual y respondió que ya lo sabía. El bastardo intentó asegurarle que su hermano había ido a comprar ingredientes para la cena y que a él le habían pedido que regresara a casa primero. Sus palabras parecían convincentes para Shun, pero de repente recordó las advertencias de su hermano, no abrir la puerta a nadie. Las palabras de su hermano la hicieron cambiar de opinión de inmediato, porque confiaba en él más que en nadie. Volviéndose hacia Su-Jun, le dijo que tendría que esperar hasta que su hermano regresara. Esta respuesta enfureció al bastardo, su máscara de amabilidad se evaporó y su tono se volvió irritado. Fingió estar ofendido, diciendo que era injusto que le temiera y desconfiara de él, exigiendo que Shun abriera la puerta de inmediato. Con este comportamiento, el idiota solo empeoró las cosas, convenciendo a Shun de que no debía abrir la puerta. Al darse cuenta de que su plan había fallado, Su-Jun decidió recurrir a métodos más drásticos. Uno de sus amigos ya había traído una caja de herramientas que planeaban usar para entrar en el apartamento. Para estos criminales, abrir cerraduras no era nada nuevo, y una cerradura como esta debería caer en minutos. Mientras su amigo trabajaba en la cerradura, Su-Jun preguntó a Shun si el símbolo que llevaba le pertenecía. Sin sospechar nada, ella respondió que su hermano se lo acababa de poner. La pregunta del bastardo no tenía mucho sentido, solo pretendía distraerla mientras su pandilla rompía la cerradura. Pronto, lograron abrirla. Al siguiente momento, un grupo de escoria combates irrumpió en el apartamento. ¿No era demasiado invadir la casa de una chica indefensa? Quizás necesitarían una pandilla más grande la próxima vez para sentirse seguros. Luego, el resto sucedió como se esperaba, Su-Jun y sus amigos comenzaron a insultarla. Su-Jun habló de cómo habría terminado mucho más rápido si ella hubiera abierto la puerta primero. Se sentía como un dios porque ahora tenía la reliquia que su padre quería, así como a la hermana de Xian. Lo único que quedaba era poner de rodillas al insolente bastardo y obligarlo a disculparse. Después de liberarse del agarre del bastardo, Shun le preguntó a Su-Jun por qué hacía esto, ya que pensaba que era amigo de su hermano. Su-Jun no tenía intención de ocultar más, y con una sonrisa siniestra, confesó que solo era amigo de su hermano porque era un tonto ingenuo, fácil de manipular. No ocultó el hecho de que había cometido muchas fechorías que planeaba culpar a Xian. Shun no podía creerlo, pero la realidad era cruel. Su-Jun resultó ser un verdadero bastardo, alardeando de sus actos viles, incluida su relación con la novia de su hermano. Sus toques repugnantes llevaron a Shun a exigir que la dejara ir. Sin embargo, sus palabras solo empeoraron las cosas. En respuesta a su súplica, el bastardo le dio una bofetada y le dijo que no pensara en gritar o la amordazaría con sus propios calcetines. Los amigos de Su-Jun eran igual de despreciables y empezaron a hacer preguntas obscenas sobre Shun, a lo que él respondió que podían comprobarlo ellos mismos. ¿Quién sabe qué podría haber ocurrido después si no fuera por la repentina risa de alguien? El dueño de la risa se dirigió a los chicos y les preguntó si alguna vez habían oído hablar del vino del lago y la carne del bosque. Inmediatamente después de estas palabras, los alrededores parecieron comenzar a cambiar mágicamente. Solo un par de momentos después, los chicos se encontraron en un lago rodeado de un grupo de chicas hermosas. El ambiente era tan hermoso que ni siquiera tenían preguntas. Pero, ¿cómo llegaron aquí? Era literalmente un lugar celestial, al menos eso parecía a primera vista. Las chicas lo seguían abrazando, dándoles carne y llamándolos reyes. Cuando les preguntaron si les gustaba la carne, los chicos dijeron que era increíblemente deliciosa. Nada parecía presagiar problemas, pero de repente la atmósfera cambió. Una chica de cabello blanco, con una sonrisa alegre, dijo que la carne que estaban comiendo era suya. Justo después de eso, todas las chicas desaparecieron de repente y el agua del lago se volvió de color sangre. Las sonrisas sexys en los rostros de los bastardos cambiaron a miedo y terror. El lugar paradisíaco en el que estaban se había convertido en un verdadero infierno. Sudaji, que había creado todo esto a propósito, preguntó si no les gustaba el menú. Mientras las mentes de esos miserables bastardos estaban encarceladas en el mundo de la ilusión, en el mundo real se retorcían de agonía. Ni siquiera se dieron cuenta de que su castigo acababa de comenzar. Xian solo miraba desde el margen, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Finalmente, los bastardos recobraron el sentido, muertos de miedo al ver al fantasma, pero todavía no podían entender dónde terminaba la ilusión y comenzaba la realidad. Si-Jun se mantenía mejor que los demás, pero tampoco entendía de dónde venía la ilusión fantasma. Él y su pandilla habían matado a muchas almas inocentes, pero ahora, por primera vez, sintieron miedo y vacilación frente a esta niña. Entonces se le ocurrió la idea de que la razón podría ser esta extraña ficha. Si-Jun la sacó y comenzó a gritarle, llamándola basura vieja y rota que no podía matarlo de ninguna manera, pero el poder contenido dentro de la ficha de Erlen pensó lo contrario.
Una garra apareció de la ficha y rápidamente hizo que Si-Jun se diera cuenta de quién era realmente la basura, dejándole cortes profundos en el rostro. El bastardo inmediatamente gritó de dolor y soltó la ficha, que rodó por el suelo. Finalmente, cayó justo a los pies de San. Nuestro héroe la recogió y entró en su apartamento. Regresó justo a tiempo para ver a los miserables criminales en persona y castigarlos adecuadamente. La pandilla de Si-Jun se dio cuenta de inmediato de cuántos problemas estaban metidos, pero luego apareció la bruja Roland, exigiendo una explicación de lo que estaba pasando. Tan pronto como vio al herido Si-Jun, corrió hacia él. El resto de la pandilla comenzó a recobrar el sentido, y Si-Jun les ordenó que no dejaran que nuestro héroe se fuera con el tesoro. Shai solo tuvo tiempo de advertirle a su hermano que tuviera cuidado. Confiaba en su ventaja numérica y en los murciélagos. Los bastardos avanzaron y atacaron todos a la vez. Esperaban ganar rápidamente, pero nuestro héroe se quedó quieto. No tenía miedo de estos perdedores en absoluto. Sin embargo, había un problema. Sudaji le había contado sobre el general Cuervo. Usó su poder para golpear la cara de Shan con su garra, pero lo hizo sin el permiso de San y utilizó todo su poder simbólico. El general Oso estaba molesto porque no podía aparecer y mostrar su poder, pero nuestro héroe solo estaba feliz por eso. Si hubiera aparecido, la casa definitivamente habría sido destruida. Este apartamento es un escenario demasiado pequeño para criaturas tan poderosas. Su turno llegará más tarde. Fácilmente podría lidiar con un grupo de perdedores con su propia fuerza. Sayene ni siquiera tuvo que levantar un dedo para enviar llamas directamente a esos matones. Los matones en llamas no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Era la primera vez que se encontraban con un poder tan increíble. Era como si el fuego fuera inteligente, porque no había nada ardiendo en la habitación excepto los mismos matones. Las llamas eran increíblemente calientes y, no importaba cuánto lo intentaran, rodando por el suelo no podían apagarlas. Ni siquiera el agua podía extinguir las llamas. No importaba cuánto buscaran salvación, las llamas solo se extinguieron cuando cayeron muertos. Era la primera vez que Si-Jun y Roland veían algo así, e incluso se quedaron sin palabras. Ahora, el bastardo principal, Si-Jun, realmente temía por su propia piel. No tenía idea de que Xiayan pudiera usar magia. La bruja asustada, Roland, le rogó a Xiayan que se alejara de ellos y, en su lugar, recordara que Si-Jun era su mejor amigo y ella era su novia. Nuestro héroe no estaba de humor para mostrar piedad a tal basura. Si-Jun se atrevió a ir a su casa, tomó a su hermana como rehén y trató de robar una ficha, y Roland, la bruja repugnante, había actuado para distraerlo y retrasarlo. Solo mirarlos hizo que Xiayan se enfermara y, aún así, se atrevían a recordar su antigua amistad. Si-Jun se puso de pie y comenzó a jugar a ser la persona más inocente del mundo, diciendo que no entendía de qué estaba hablando Xiayan. Al mismo tiempo, le susurró en voz baja a Roland que fuera a distraer a nuestro héroe, ya que ella era su novia. Si-Jun sacó un cuchillo detrás de su espalda y continuó contando cómo no podía esperar para ser el padrino de boda de Ru y San. Roland comenzó a seguirle el juego y le pidió a nuestro héroe que se casara con ella. Incluso estaba dispuesta a perdonarlo por no tener nada. ¿No es ese amor verdadero? Lo único que quería saber era cómo había obtenido tal poder. Y entonces ella lo amaría por siempre. Al principio, parecía que su hechizo había funcionado y Si-Jun lo vio como una oportunidad para hacer un ataque furtivo, pero todo fue inútil. Siene podía ver fácilmente sus verdaderas intenciones a través del juego barato, por lo tanto, estaba lista para lidiar con ellos. En ese momento, una corriente de llamas de su ojo capturó a la pareja podrida e hizo que este mundo fuera un poco más limpio antes del apocalipsis. Al ver las llamas, nuestro héroe pensó en por qué obtuvo este poder y se dio cuenta de que todo era para purificar este mundo de criaturas inmundas como Si-Jun y Roland. Él quemaría toda esa inmundicia de la faz de este planeta. Mientras tanto, en la propiedad familiar de la familia Son, todo su clan se reunió para presenciar al líder del clan dirigirse a los antepasados. El señor Son se inclinó ante el altar y comenzó a pedir a los antepasados que bendijeran y ayudaran a su familia para que su riqueza se volviera ilimitada. El espíritu de los antepasados apareció del altar y exigió artefactos espirituales antiguos y la sangre de la niña a cambio. El lamentable frasco antiguo que el señor Son había comprado tan caro no satisfizo al espíritu en absoluto, los antepasados querían un sacrificio real y artefactos reales. El señor Son comenzó a prometer que no había nada de qué preocuparse, en solo unos minutos, Si-Jun debería llegar con la niña y el artefacto. Pero el espíritu simplemente estaba furioso de tener que esperar con descendientes tan ingratos. Aún así, tenía un mensaje para ellos: el fin del mundo, un apocalipsis mundial, viene en 3 días. Sonaba increíble para el señor Son, pero no podía dudar de las palabras del espíritu ancestral. Por lo tanto, inmediatamente llamó a su clan, instándolos a enviar de inmediato toda su mano de obra y recursos para comprar agua y comida en grandes cantidades. Si lo que dijo el espíritu ancestral era cierto, el fin del mundo familiar llegaría muy pronto.
También envió a su asistente para encontrar rápidamente a Si-Hun y sus cautivos. Necesitaban hacer un sacrificio lo antes posible. Sin embargo, nadie tuvo tiempo de moverse cuando la puerta de la propiedad se rompió en pedazos. Cheyenne entró épicamente en la escena, trayendo consigo un pedazo de basura llamado Si-Hun. Ahora el señor Son no podía preocuparse por él. Había una cosa, aunque Si-Hun llegó en el estado equivocado, pero nuestro héroe llegó a este nido de avispa solo. El señor Son se sorprendió al ver a su hijo en tal estado. Ni siquiera podía imaginar cómo un perdedor y pobre hombre como Xian se atrevió a hacerle tal cosa a su hijo y luego venir a la finca familiar destruyendo todo a su paso. Son ordenó de inmediato al clan que matara a este tipo insolente. Una docena de bandidos corrieron de inmediato hacia nuestro héroe. Xian solo pudo reírse de su tontería. Cerró los ojos mientras preparaba un saludo ardiente para ellos y, cuando los abrió nuevamente, las llamas estallaron. Xian etiquetó a cada bandido con una marca, y después de eso, nada pudo salvarlos. Nuestro héroe pasó por sus líneas sin ningún problema, y las llamas golpearon solo a aquellos que intentaron detenerlo. Ahora se quedó solo con el asustado Son, quien inmediatamente perdió toda su arrogancia. Detrás de Xian, los restos de la pandilla se retorcían en las llamas. Y nuestro héroe estaba a punto de hacer pagar al villano principal, pero incluso acorralado y asustado, Son no estaba dispuesto a rendirse. Tenía una última carta de triunfo escondida bajo la manga, una pistola, y la iba a usar sin dudarlo. Sin embargo, justo cuando apretó el gatillo, San usó su habilidad de control de llamas e hizo explotar el arma justo en la mano del villano. El señor Son resultó herido en ambas manos. Nuestro héroe solo se rió de él y dijo que no debería haber jugado con pólvora. A pesar de ser de un nivel bajo, el propio Cheyenne no podía tener suficiente fuerza. El fuego del vacío le dio increíbles habilidades. Con él, podía controlar simultáneamente 10 fuentes de llamas con un volumen de hasta 10 metros cuadrados. Pero si había explosivos cerca, podría ser incluso más. Mientras nuestro héroe pensaba, Son usó este momento para llegar al altar y buscar la ayuda de los antepasados. El espíritu ancestral no podía permitir que el último heredero de la familia Son fuera destruido. Por lo tanto, usó su poder de llama para atacar a Xian. El poder de esta llama, amplificado por los espíritus malignos, era tan grande que incluso nuestro héroe no pudo hacer nada. Recibió daños sustanciales y se vio obligado a retroceder un poco, al mismo tiempo que las heridas del señor Son y el resto de los miembros del clan se curaron. Ahora había recuperado su confianza en sí mismo y en la fuerza de sus antepasados nuevamente, y comenzó a prometer una muerte muy rápida para nuestro héroe. Pero el que pasará realmente lo descubriremos en la siguiente parte. Esta es una historia ilustrada por una IA, así que si te sorprende igual que a mí suscríbete para no perderte la siguiente parte.